Hola, buenas noches. En los últimos años, el tema de la responsabilidad afectiva ha ganado gran importancia. Sin embargo, también esta cuestión de crear relaciones sin vínculos con las personas se ha tornado un tanto difícil a la hora de establecerla con personas de manera más íntima. Hoy hablaremos sobre qué es la responsabilidad afectiva y todo lo que conlleva, y para ello contamos con un panel de voces autorizadas que nos ayudarán a desenmarañar el hilo negro de la conversación. Es para mí un agrado presentar a Dante Pérez Aguilar. Adelante, Dante, quien cuenta con 12 años de experiencia clínica, también es licenciado en psicología por parte de la UAP y una formación psicoanalítica en la Sociedad Psicoanalítica de Apertura y en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. También es docente de la Facultad de Psicología de la UB Región Jalapa y docente de la Maestría Clínica en Psicoanálisis en el CESTEM Puebla. Bienvenido, Dante. También nos acompaña Cecilia López Valenzuela. Adelante, Cecilia. Licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es miembro del podcast llamado Terapia de Bolsillo y psicoterapeuta en el Centro Crece Terapia Psicológica. Y por último, Sergio Vergara. Adelante, Sergio. También licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es miembro del podcast Terapia de Bolsillo y psicoterapeuta en el Centro Crece Terapia Psicológica. Gracias, chicos, bienvenidos y bueno, primero gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el tema que nos lleva en esta ocasión es sobre este concepto un tanto nuevo para mí de lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Creo yo que primero debemos de definirla y entender por qué en los últimos años ha ganado gran importancia. Entonces me gustaría comenzar por ahí, qué se entiende, qué es la responsabilidad afectiva y por qué en estos tiempos, no sé, quizás de pandemia, quizás de redes sociales, etcétera, etcétera, está al borde del cañón, ¿no? Entonces podemos empezar con Sergio, por favor. Ok, bueno, la responsabilidad afectiva hace referencia a este efecto que nosotros podemos llegar a tener sobre otras personas. Nuestras acciones, nuestras decisiones pueden tener un efecto positivo o negativo en las demás personas. Por ejemplo, si te dejo de hablar así de la nada y sin darte ningún tipo de explicación, seguramente va a tener un tipo de efecto en ti, en tu persona, en tus afectos. Puede ser que empiece a desconfiar de la gente porque ¿cómo es posible? Teníamos una muy buena relación, ¿no? Éramos muy buenos amigos y de la nada Sergio me dejó de hablar. Bueno, pues ese es el caso, el impacto que puede llegar a tener un simple acto. Actualmente creo que empezamos a ponerle nombres a cosas que siempre han existido. Por ejemplo, el ghosting. Lo que acabo de escribir es justamente lo que en la actualidad se le llama ghosting. ¿Cómo es que podemos desaparecer de las personas? ¿Cómo es que de pronto podemos no tomar en cuenta la existencia de otros a la hora de tomar decisiones? Entonces, justamente a eso se refiere la responsabilidad afectiva y creo que en este momento comenzamos a darle nombres a cosas que siempre han existido, pero que, y que son de la psicología, se empiezan a volver de la voz popular. Sí, complementando lo que dice Sergio, pues la responsabilidad afectiva es muy importante, ya que los vínculos emocionales y la autoestima están muy relacionados. La forma en cómo afecta nuestro comportamiento, nuestras actitudes a la hora de vincularnos es muy importante, porque de esa manera también podemos construir nuestra propia identidad a partir de cómo percibimos a los demás y cómo nos relacionamos afectivamente. Sí, este es el quid de la cuestión, ¿no? Que esta irresponsabilidad, y voy a decirlo así porque precisamente para que haya responsabilidad debe de haber una irresponsabilidad, también genera ciertas cuestiones en la mente de las personas, ¿no? Y por eso es importante y por eso, digamos, estamos aquí hablándolo desde su formación. Sí, el término no es nuevo, ¿no? Me parece que ahora como que está retomando
como posición es de el último tercio del siglo pasado, Ya. ¿no? Lo de la responsabilidad afectiva. Y bueno, se acuña por sociología, ¿no? La psicología social, ¿no? Para tratar como de explicar, ¿no? Los fenómenos, ¿no? Que pasa en las complicaciones de las relaciones de pareja, ¿sí? Y especialmente se da como en el contexto que se empieza a dar del poliamor, ¿no? Donde dicen, bueno, no todo se vale, ¿no? O sea, si bien a lo mejor sí puede haber ahí como que podemos tener diferentes parejas, ¿no? Por acuerdo, pero no todo se vale, ¿sí? Que es una manera de contrarrestar a la ideología del amor romántico, ideas machistas, ¿no? Del siglo pasado y que aún siguen todavía sosteniéndose respecto a la hegemonía de las relaciones heteronormales, heterosociales, ¿no? Donde ahí también lo aplicaban, lo del poliamor, solo que se ocultaba, ¿no? Entonces, hoy en día es como que retomar el concepto, ¿no? Como para tratar como de dar explicación, ¿no? Y pues tratar de orientar a las parejas y que no se reduce a las parejas, sino como que Claro. en otro tipo de vínculo social. Por ejemplo, en este contexto, en esta era, como por qué habría que retomarlo, es decir, ¿qué nos llevó a que en estas nuevas sociedades tuviésemos que volver a hablar de ello? ¿Cuál es la importancia de ello? Bueno, ahorita me hiciste reflexionar, la verdad, Dante, sobre este contexto histórico y de pronto pienso en el divorcio como un factor, una posibilidad. Antes decían, por ejemplo, que los matrimonios duraban toda la vida, o que de pronto ya no aguantan nada, o algo por el estilo, pero la verdad es que antes no era posible que las mujeres, por ejemplo, pudieran divorciarse, pudieran salir por la puerta y decir yo voy a seguir con mi vida. No eran independientes económicamente, entonces no podían reclamar esta autonomía por completo de ellas. Sin embargo, cuando el divorcio se inventa, es decir, la posibilidad de decir, oye, sí, como dices, no todo se vale. La verdad es que no estoy dispuesto a compartir, ¿no? Por ejemplo, a mi pareja con otra persona. Y como dices antes, la estructura ya estaba así, tal vez todo el mundo lo negaba, tal vez no se hablaba al respecto, pero en realidad ocurría en muchas casas y de pronto tal vez la mujer podía decir, oye, no estoy de acuerdo, pero igual te tienes que aguantar. Entonces, la verdad es que no todo se vale e incluso fuera del aire nos hablaba sobre el amor romántico, Claro. ¿no? Como Sí. esto que sustenta, como si fuera un cuento de hadas que está detrás y que te hace que tengas que aguantar incluso cosas que no deberías, ¿no? Malos tratos, impiedad de parte de tu pareja. ¿Cómo puede influir la idea del amor romántico en esta cuestión de la irresponsabilidad afectiva, ¿no? En las prácticas de irresponsabilidad afectiva, ¿cómo viene siendo? Pues se ha venido modificando también la forma en cómo se relacionan las parejas. No es lo mismo hace 20 años, hace 50 años. Bueno, nuestros papás, por ejemplo, todavía tenían esta idea de que el amor era para toda la vida. Y ya más recientemente, incluso me parece que en España, 9 de cada 10 matrimonios llega al divorcio entre los 3 y 5 años, dependiendo de cómo avanzan las etapas en las relaciones de pareja, porque todo tiene un ciclo. Claro. Y ahorita que hablabas de los tipos de relaciones, igual hace tiempo yo recordaba que eran dos, ¿no? Noviazgos y matrimonios. Pero creo que ahora existen muchos más, ¿no? Igual a lo mejor ustedes conocen otras desde su perspectiva. Yo llegué a decir amigobios, amigos con derechos, no sé, freeze. ¿Qué tipos de noviazgos existen en la actualidad? ¿Alguien? Bueno, yo antes como de Bueno, pasar tipos de relaciones afectivas, perdón. a ese existen. tema, quisiera como como agregar a lo de el amor romántico, ¿no? Que me parece que es un tema interesante y complejo, ¿no? Que podríamos ir ubicando que hay como un conjunto como de ejes, ¿no? O variables que habilitan, ¿no? Ese tipo de ideas. Que yo no lo pensaría a lo mejor como un ideal de la cultura, ¿no? Sino más bien un modelo que funciona todavía porque todavía sigue operando, ¿no? Y que al no saber de ello y creer que es una manera de ser, una manera de vivir o que así son las cosas,
pues lo intentan sostener, ¿no? Claro. Que está habilitado, por ejemplo, como por valores tradicionales de la moral judio-cristiana, ¿no? Ideas machistas, ¿no? Está en juego también sesgo de clase, racismo, ¿no? O sea, todo un conjunto ahí de ideas. Y todos los ¿no? agentes de aprendizaje. Sí, que están habilitados por la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ideas tipo hay que mejorar la raza, ¿no? Ideas tipo, como dicen esto, ¿no? De que pues hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ideas tipo qué va a decir la gente si me separo, ¿no? Entonces, es todo como un conjunto de variables que habilita, ¿no? Ese tipo de ideas que me parece que no tanto el problema es que se sostengan, sino que no nos percatemos de ello y no lo interroguemos, Claro, ¿no? Para sí. poder dar lugar a otro tipo de modelo que también surge en la misma, el siglo pasado, ¿no? Que es a partir del progreso, equidad de género, ¿no? Creo que también es para pensar un poco el hecho de justificar a las generaciones de antes, ¿no? De decir, bueno, pues es que son sus tiempos o fueron sus tiempos, ¿no? Un ejemplo, en las clases que luego doy de psicoanálisis, muchos psicoanalistas tratan como de justificar a Freud, que es el que inicia con la teoría psicoanalítica, diciendo que es hijo de su época, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar el contexto histórico, ¿no? Y todo lo que estaba sucediendo, nos vamos a dar cuenta que ya había ideas feministas, que ya había el cuestionamiento del machismo, y entonces todo lo que Freud sostenía más bien era continuar con la tradición. ¿No? Entonces no es hijo de su época, sino que más bien él cuestionaba el feminismo, no estaba de acuerdo con el feminismo, ¿no? Planteaba que las mujeres, los niños y los salvajes, o sea, los que no son de la civilización occidental, eran involucionados, ¿no? Y que la aspiración era el hombre, que era la etapa evolucionada del ser humano, ¿no? Sí. Entonces muchos psicoanalistas todavía los tratan de salvar, ¿sí? Lo tratan de rescatar justificando que es hijo de su época. Cuando si nosotros vemos el contexto, no, o sea, en la época ya había otro tipo de ideas, ¿no? Que ya muchas otras personas luchaban por ello. Sí, claro. Y es que cada uno aprende este ideal del amor desde diferentes trincheras, ¿no? Sí. No sé, en lo personal, yo adopté en algún momento, me interesa mucho lo que era el amor cortés, pero ese es un concepto de la literatura que está muy ligado al amor romántico, al amor ideal, ¿no? Pero sí, es cierto lo que acaban de decir, es dependiendo de cada contexto, digamos, social. Y en ese tipo de ideas, porque al final el amor romántico es una idea, ahora sí, esa cuestión, ¿no? ¿Qué tipos de relaciones existen, relaciones afectivas actualmente, desde la cuestión social, incluso desde la cuestión, obviamente, psicológica? ¿Qué tipos existen? Sí, claro, bueno, tendríamos que hablar sobre los tipos de relaciones como, bueno, son demasiado diversas, es más, Claro. podríamos decir que cada relación es única y particular. Incluso, por ejemplo, muchas de las relaciones se pueden intentar categorizar a través de que si hay fidelidad o si tienen a otras personas, son muchos o son poquitos, pero en realidad también tiene que ver con estas prioridades que a veces le dan a ciertas personas, por ejemplo, si es un poliamor, si es monógamo, por ejemplo, hay otras personas, como dices tú, puedes ver hasta de lo que ahora le dicen el crush, ¿no? Que es casi indescifrable decir, ¿no? O sea, pero si andas con él, no, solo te gusta y a veces ya tienen incluso relaciones sexuales y son de todas maneras, no se consideran novios, o sea, no hay realmente algo que pueda determinar, sino el grado de intimidad que hay entre las personas. Eso es lo que determina qué tipo de relaciones son las que tienen y a veces incluso también el tipo de responsabilidad afectiva, porque si estoy involucrado en esta relación me voy a preocupar por ti en todos los sentidos, no solamente en lo que a mí me conviene. Si a mí me importa la otra persona, entonces es cuando podríamos decir que es una persona responsable afectivamente. Claro, en esa cuestión me da la impresión de que actualmente ya, como hay tantas variaciones, fluctuamos en lo que dice Sergio, ¿no? Hay como una cuestión de matices de qué tan íntimos somos para poder darle una etiqueta a nuestra relación, Sí, ¿no? incluso los contratos Exacto. contratos que se tienen, porque la fidelidad depende de un contrato, es decir, hay personas que consideran que alguien es infiel cuando está viendo, no sé, una pornografía, ¿no? Está viendo a mujeres en Instagram. Y en ese momento pueden pensar, ya es infiel. Para otras personas no, tal vez tiene que estar enamorado de otra persona.
para otra persona tal vez tuvo que estar sexualmente con otra persona. Y cada una de esto implica diferentes grados de relaciones. La infidelidad ocurre, por ejemplo, cuando se rompe un contrato. Y en este caso, en responsabilidad afectiva, tenemos que hablar, o de los tipos de pareja, de cuáles son los contratos específicos que tienes con tu pareja, ¿no? ¿Qué es lo que yo te he dicho o hemos acordado que me haría daño si tú lo haces, lo que no me gusta, mis más profundos miedos, y que tú me ayudes y que tú hagas que se cumplan? Bueno, ahí entra la responsabilidad afectiva, cuando yo entro en este nivel de intimidad en el que comparto quién soy yo, y de pronto tú puedes llegar y usar lo que te dije en mi contra, entonces ya no hay responsabilidad afectiva. Y bueno, eso también determina. Sí, es una cuestión como de diálogo, me parece, o comunicación entre ellos. ¿Cómo se logra esto? Ahora, preguntabas sobre cómo se clasifican las diferentes relaciones de pareja. Pues depende mucho desde qué perspectiva lo estemos viendo. Hay relaciones de pareja dependientes, codependientes. Bueno, depende del tipo de apego que tenga cada integrante de la relación de pareja. También en las relaciones poliamorosas también hay diferentes tipos de poliamor. Por ejemplo, atendía a una pareja que tenía un tipo de relación poliamorosa, pero jerárquica. Es decir, la pareja eran los integrantes principales, se podría decir, pero en acuerdo tenían que podían salir con otras personas siempre y cuando no esté oculto, que sea en base que se avisen, a ¿no? Algo que se así. avisen, y tiene que aprobar la pareja. Claro. Es un tipo de poliamor jerárquico, pero hay diferentes tipos de parejas dependiendo de los valores y acuerdos que tengan. Esa pareja, por ejemplo, estamos hablando de que está ejecutando una responsabilidad afectiva. Así Sí. es. En ese sentido. Porque, por ejemplo, bueno, decían el tema de la comunicación, pero si de repente, para mí eso es como caminar aún así en cuerda floja, ¿no? Debe de haber como que algo que en algún momento algo no les cuadró y ahí va la comunicación. Pero también creo que para que haya comunicación debe de haber otros elementos, no sé, quizás empatía, quizás, no sé, alguno que otro que ustedes puedan recomendar. Sí, de hecho, para que una persona pueda sostener una relación sana, debe autoconocerse primero. Claro. Para empezar, puede preguntarse qué es lo que ella hace cuando dice que ama, qué es lo que quiere recibir para sentirse amada. También puede saber, incluso anotar cuáles son sus valores, porque los valores es algo que no se puede negociar en ninguna relación. Y como la relación de pareja es un vínculo emocional intenso, se parece mucho al vínculo que tenemos con nuestros padres, y muchas veces pues sí llegan a proyectarse, es decir, aquello que les faltó en la infancia se proyecta en la pareja, y es en donde ocurren los problemas también cuando no están siendo responsables afectivamente tanto con la otra persona, y tal vez no se están haciendo responsables de sus propias emociones. Es por eso que se recomienda mucho que antes de tener una pareja, pues es importante autoconocerse. Claro, eso se me hace muy interesante en ese sentido, porque mucho se da como el fallo, ¿no? De que, no, pues es que me hiciste eso o me hizo este otro, pero al final, si tú tampoco te conoces siendo el agraviado, ¿no? Pues creo que ahí podemos empezar, digamos, transformando esta idea, ¿no? Sí. Por eso es que la empatía implica el reconocimiento de la existencia de la otra persona, pero como un otro, es decir, no soy yo, no es mi mente en tu cuerpo, es realmente imaginarme que yo tengo todo tu contexto. Nací donde tú naciste, tuve a los padres que tú tuviste, tuve a los compañeros de escuela que tú tuviste, tuve la formación que tú tuviste y tuve todas las luchas que tú tuviste. Solo y solo si tengo en consideración todas esas variables, podría decir que me estoy poniendo realmente en tu lugar. Y realmente cuando nos ponemos en el lugar de otra persona podemos darnos cuenta podemos entender por qué hizo las cosas, sin justificarle, pero podemos entender por qué hacen las cosas. Y no es algo que se nos dé de manera natural, es algo que de hecho... Sí, cuesta trabajo, ¿no? Sí, tenemos que entrenarnos. Sí, claro, porque
no siempre, bueno, o mejor dicho, siempre habituamos este sentido de la responsabilidad afectiva a las cuestiones de infidelidad, pero Sergio toca un punto muy importante. Tan solo el hecho de decir palabras hirientes también es una irresponsabilidad afectiva. No sé si estén de acuerdo Sí, o hay otras. claro. De hecho, bueno, cada persona tiene su propio lenguaje del amor y muchas personas aman no como su pareja quiere que le amen, sino Sí. como esa persona le gustaría ser amada. Entonces, si una persona, su lenguaje del amor son los actos de servicio, ¿qué va a hacer con su pareja? Le va a traer comida, le va a preparar la cama, la cena, muchas cosas, pero tal vez su pareja, su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Y entonces podrían decir, pero es que no me ama porque nunca pasamos Porque no me abraza, tiempo solamente juntos, pasamos tiempo o de calidad, pero no me porque abraza. no, sí, O no me pega. así es. Entonces, cada persona tiene diferentes necesidades y es en la comunicación en donde pueden enterarse, porque también existe otro mito del amor romántico en donde la frase es, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Como si la pareja pudiera leerle la Adivinar. mente El sentido a la arácnido. otra persona y pudiera saber qué Eso es es lo que peligroso, ¿no? necesita. O sea, es ¿Sí? peligroso para la sociedad, yo creo. Es que andamos por el mundo intentando leerle la mente a todos. Estamos buscando así de que, y es que me dejaste en visto, entonces no te importo. ¿Cuándo dije eso? O sea, definitivamente le damos todos el sentido a las cosas y con nuestra herida. Con nuestra herida principal, ando herido de rechazo, entonces ando interpretando todo como un rechazo, ando herido de humillación, entonces lo dijiste porque quieres hacerme sentir menos. Y bueno, cada quien habla de su herida, pero lo peor de todo es que nos juntamos de acuerdo a nuestras heridas. Es decir, elegimos a nuestras parejas por la misma herida y nos identificamos. Hay 100 personas en una fiesta y te fuiste a fijar justamente en la persona más evitativa del lugar, pero no lo sabes todavía, porque hasta que pasen el enamoramiento, que es un gran engaño de nuestro cerebro, es como andar borrachos por el mundo. Entonces no te vas a dar cuenta de que hiciste una elección que en teoría estabas intentando evitar. Tuviste un papá muy evitativo, tuviste un papá ausente y va la mujer y se busca exactamente a un hombre que cuando está enamorado date todo, todos los actos, los lenguajes del amor, pero cuando ya está madurando la relación es evitativo, se aparta y ya no sabes qué pasó. Claro. Cecilia decía algo al principio que esta cuestión de la irresponsabilidad y responsabilidad afectiva también forma identidad. Entonces, tiene mucho que ver nuestro proceso de madurez para nosotros volvernos responsables o irresponsables afectivamente. Es decir, desde niño, por lo que vemos, por lo que aprendimos, ¿desde ahí se puede forjar este tipo de prácticas? Sí, claro. De hecho, casi todas las personas actuamos de acuerdo a cómo aprendimos de los 0 a los 12 años y queremos seguir repitiendo esos patrones, así tengan 27, 30, 40 años. Si no van y resetean su memoria, entonces van a seguir repitiendo esos patrones que ya no son funcionales actualmente. Es por eso que es importante autoconocerse, pero también acudir a terapia por lo menos una vez en la vida para mejorar, porque en muchas ocasiones todavía existe ese tabú de no voy a terapia porque no estoy loco, porque no estoy loca. Claro. Y en realidad pues son cosas que pueden mejorar. Incluso hay muchas personas que tienen muchos problemas con los papás porque todo el tiempo están viviendo como si fueran unos niños quienes tienen que darles toda la atención y no se hacen responsables de sus necesidades. Están esperando que mamá les dé esa validación, ese reconocimiento que necesitan y realmente no se centran en su yo adulto y decir, bueno, ya crecí, yo ya puedo cubrir estas necesidades. Y entonces tiene que haber un equilibrio. Claro. Dante, no sé si querías... Sí, he estado escuchando todo lo que han estado planteando. Voy a sacar mis cartas, Sí, ¿no? sí, adelante, adelante. Para ponerlas sobre la mesa. Híjole, dentro de la formación que yo tengo y hasta los estudios hasta ahora que tengo, nosotros parte como algo de lo clave en el psicoanálisis es el concepto de lo inconsciente, ¿no? Esto más o menos así a grandes rasgos, ¿qué quiere decir? Es donde la voluntad no alcanza,
¿no? Entonces a lo mejor alguien puede saber, ¿no? Así como que no, pues no tengo que maltratar al otro, no debo de permitir que el otro me maltrate, ¿no? O sea, puede informarse, ¿no? Y saber de que las banderas rojas, ¿no? Se las puede aprender, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero dentro de esta teoría se plantea que hay algo de lo inconsciente, ¿no? Entonces la conciencia puede saber todo eso, ¿no? Y a pesar de ello, no poder dejar de sostener ese tipo de relaciones, ¿no? Y hay como muchos ejemplos donde, no sé, muchas mujeres que saben del machismo, ¿no? Activistas, ¿no? Etcétera, que luchan inclusive por ello, con las parejas que tienen, no pueden dejarlas, ¿no? Que las maltraten, las violentan, ¿no? Etcétera. Y se sienten culpables, ¿no? Aparte de eso, se sienten culpables, ¿no? Porque saben que no tiene que ser eso, ¿no? Pero no pueden dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces, para esta teoría, lo que está en juego ahí es que hay cosas que la voluntad no alcanza, ¿no? Como por ejemplo, que mañana voy a hacer ejercicio ahora sí, ¿no? Y pues otro ratito, otros 5 minutos, ¿no? O que digo una costra porosa, ¿no? O sea, los lapsus, los equívocos, los olvidos, ¿no? Por ejemplo, reírnos, ¿no? Reírnos nosotros no lo calculamos, ¿no? O sea, somos el efecto, ¿no? Del chiste, ¿no? Entonces no es como que, me voy a planear ahorita en 5 minutos, me voy a reír. Es algo que la conciencia no alcanza, ¿no? Entonces de repente se produce ahí un chiste, ¿no? Algo estructurado como chiste y nos reímos, pero nosotros no lo controlamos, ¿no? Entonces es más o menos como un ejemplo de lo inconsciente, ¿no? Sí, es cierto, pero, bueno, decía y ayudado de lo que dice Dante, decía Cecilia de esta cuestión de, por ejemplo, un tipo de amor servicial, ¿no? Y luego pusiste como ejemplo, si yo o si alguien que tiene una madre que todo le provee, yo me imagino que esa persona que todo le dieron va a ejecutar, digo, en términos estrictos, tal vez no sé, pero es más probable que ejecute ese tipo de amor Sí, de servicial, hecho, ¿no? lo que aprenden en la infancia, el cómo los padres le enseñaron a amar, es cómo va a amar, va a repetir eso. Y es por eso que hay tanta violencia, porque si de pronto en la familia hubo violencia, pues inconscientemente, como dijo Dante, va a amar siendo violento o violenta, Claro. porque piensa que amar es igual a violentar. O incluso ni siquiera es algo que pueda elegir, es algo que sucede porque viene del inconsciente. Y Jung tiene una frase que dice, mientras lo inconsciente no se haga consciente, este manejará tu vida y tú le llamarás destino, porque mientras tú no sepas qué es lo que está manejando tu vida o por qué te están sucediendo todas esas cosas, no vas a poder actuar. Sí. Sí, Otro claro. autor, otra frase que me gusta mucho es de Erich Fromm y dice que realmente El arte de amar. del arte de amar, sí, pero dice, en El miedo a la libertad, de otro libro, dice que realmente de lo que pensamos es realmente nuestro. Si incluso si pensamos que va a llover, es porque tal vez lo leíste en un periódico, escuchaste la conversación de otras personas. Incluso el hecho de que veas las nubes negras y pienses que eso significa lluvia, alguien te lo enseñó. Sí, Entonces, claro. realmente, ¿qué de lo que pensamos es realmente nuestro? Cuando vamos a nuestra infancia, estamos medio en blanco y empiezan a escribir sobre nuestras mentes todo lo que empezamos a ver. Entonces, como decía hace un ratito también Dante sobre el machismo, ¿no? Si yo como hombre, mi mamá todo el tiempo me sirvió, no, tú no te levantes, sírvele a tu hermano, cosas por el estilo, ¿qué va a pasar cuando busque una relación? Voy a buscar que me sirvan, me voy a sentar ahí champladote sin hacer absolutamente nada esperando que me sirvan porque así me Sí. educaron. Tú no sabes que tal vez a tu pareja le educaron otra cosa, ¿no? Cada quien, todos ayudamos en la casa, tenemos un modelo diferente, pero es verdad, tendemos a replicar los modelos que aprendimos cuando somos niños. Es como si te instalaran el Word y ya nada más le picas y se ejecuta. Así son justamente las creencias para el ser humano. Todas estas creencias que cada uno tiene y que son muy particulares y que muchas de ellas son irracionales y que llevan y están detrás de la explicación de mucho de nuestro sufrimiento, bueno, pues hacer consciente lo inconsciente definitivamente es un proceso que creo que las personas sí tendríamos que buscar dentro de nuestra vida como una forma de objetivo. Saber por qué hacemos lo que hacemos y no actuar simplemente como un resultado de nuestra programación de cuando somos niños. La infancia no es destino, solamente es destino si nosotros permitimos que esto dirija nuestra vida y que te des cuenta de que este dolor a veces ni siquiera es tuyo, a veces es de una generación anterior de lo que te educaron, todos en tu familia hacen exactamente lo mismo
ninguno dura en sus relaciones, todos cambian cada cierto tiempo. Bueno, estás aprendiendo eso, tal vez tienes que a veces hasta cambiar el modelo de persona a la que estás buscando, personas que hayan tenido relaciones duraderas, por ejemplo, ¿no? No, hombre, si se lo bajaste aquí a una chica con la que andabas una semana, pues ¿qué crees? Te va a hacer exactamente lo mismo porque así es él, está actuando con su programación y tú estás actuando con la tuya buscando a este tipo de personas. Por eso parece que siempre te salen iguales, pero no es que te salgan iguales, es que Claro. tú eliges igual. Wow, sí, sí, o sea, me queda así como que es muy cierto lo que dice Sergio. Voy a hacer tantito un paréntesis, quiero retomar esa idea, pero me gustaría saber, porque Dante explicó, tengo muchas cartas. Ah, Sacó una, va otra carta. retomo otra carta. Va otra carta. Dentro de esta teoría que trabajamos en psicoanálisis, que no es el freudiano, es que se cuestiona mucho esta idea de lo autorreferencial, o sea, la autoconciencia o el autoconocimiento, ¿no? Que esa idea de autoconocimiento, autorreferencia, viene de la tradición griega, ¿no? Que está de de la filosofía griega antigua, ¿no? Que en el oráculo de Delfos tenía una inscripción, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo. Es que iban a consultar el oráculo de Delfos y hay muchas tragedias respecto a ello, como Sí. Edipo. Sí, ¿no? sí, sí. Edipo que va a consultar el oráculo de Delfos y le Ya dice está. que va a matar a su papá y a su mamá y pasa toda la tragedia del incesto y el Claro, parricidio. incluso tratando de evitar esa tragedia, se sucede la tragedia. Una Exacto. profecía autocumplidora. Entonces, esto de lo autorreferencial desde el psicoanálisis o de este psicoanálisis está muy cuestionado, ¿no? Porque el sujeto, el individuo, la persona, no se constituye a sí mismo, ¿no? Sino que se constituye a partir del otro. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor en un ejemplo, que en clases, ¿no? Cuando uno da clases, uno es profesor no por sí mismo, sino en tanto que está el otro, alumnos. Claro, sí, ¿Sí? sí. Uno es papá no por sí mismo, sino que está el otro, en tanto que hay hijo. O sea, se necesitan al menos dos, ¿no? Que en palabras de Lacan, cuestionando esta idea como de la psicología del yo soy yo, planteaba él que yo soy otro, ¿no? Y así como un ejemplo Sí, que sí. algunos psicoanalistas ponen, dice, somos como un Frankenstein, ¿sí? Hecho de muchos términos y no de la familia, porque también se interroga eso, como de responsabilizar a la familia. No, porque más bien, si nos damos cuenta, muchas familias, un conjunto de familias, piensan equivalente. ¿Sí? Entonces, más bien es respecto a variables políticas, económicas, sociales, el momento histórico, la época, ¿no? Que se transmite. Por ejemplo, en la Edad Media, si alguien convulsionaba, que es un término moderno, ¿no? Decir convulsionar, en ese momento tráiganse al sacerdote, echarle agua bendita, ¿no? O sea, en la Edad Media no había la fantasía de que alguien había sido abducido, ¿no? Por un extraterrestre, porque ese término no existía, ¿no? O que dijeran que los multiversos, ¿no? Y todo esto, en la Edad Media no se pensaba, porque no era un término que en ese momento funcionara. Entonces una familia no podía transmitir eso. Ujú. Sí, claro. En ese sentido me hace mucho ruido porque hace poco leía, y creo que ahí tiene que ver esta cuestión de la responsabilidad, porque hemos hablado del amor, hemos hablado que pareciera que a lo mejor no tiene que, pero claro que tiene que ver, porque es lo que conlleva a tratar de ejecutar esta responsabilidad afectiva, ¿no? Leía que tú no puedes elegir a tu familia, no puedes elegir a tus hermanos, a tus papás, pero lo único que puedes elegir es a tu pareja. Entonces, ojo con lo que vas a hacer o con la pareja que vas a elegir. Y creo que ahí es donde sí podemos tener esta responsabilidad, ¿no? En el tema, en los agentes anteriores, pues lo único que queda quizás es no culpar tanto a la familia, ver yo qué puedo hacer por estos aprendizajes, estos distorsiones cognitivas, como la llaman. Pero ya en el tema de la pareja tenemos como la oportunidad de hacerlo desde un inicio, ¿no? Sí. Desde, no hay pierda, o sea, tú desde aquí empiezas y ojo con quién te vas a juntar, ¿no? Entonces, mi cuestionamiento aquí es, ¿cuáles son como estas alarmas que uno puede tener ante alguien que está siendo irresponsable de manera afectiva? ¿Cuáles son las alarmas que estas personas lanzan, pues? Ok,
Bueno, pues entre las primeras es que no te respeta tal vez a ti como persona. Tal vez en una de esas es una persona que se alegra incluso cuando te pasan cosas malas. Por ejemplo, ahí ya tendrías que un foco rojo, ¿no? Sí, claro. Tengo gripa, ya ves, porque no me acompañaste a tal lado. Ay, ok. Claro, como una especie de autoridad para reafirmar que él o ella sabe todo, no sé, ¿no? Exacto, Puede sí, ser. te puede culpabilizar, por Exacto. ejemplo, ¿no? Todo lo que pasa en la relación, esto no hubiera pasado, si no sé qué cosa, y todo ese tipo de situaciones en las que esta persona te hace sentir mal. Pero incluso relacionado con eso estoy pensando en lo que estaba diciendo Dante sobre que somos contextuales, ¿no? O sea, estamos con personas y actuamos de manera diferente. A veces podemos incluso llegar a pensar que una persona es tóxica, como ahora se dice muchísimo, ¿no? Esta persona es tóxica, pero la persona no es tóxica. Actúa tóxica en combinación contigo. Es decir, Claro. ni tú, nadie se considera tóxico a sí mismo hasta que está en convivencia con otra persona. Y ahí es cuando empiezan a surgir todos estos comportamientos que pueden llegar a llamar tanto la atención. Por ejemplo, te empieza a celar demasiado, todo el tiempo está vigilando y no respeta tus espacios personales, no respeta tu celular, quiere saber dónde estás en todo momento. Es una persona tal vez que siente demasiada ansiedad cada vez que no estás y tienes que estarte reportando en todo momento. Es una persona que desconfía, es una persona que todo el tiempo está buscándote el defectito, te hace sentir menos porque como si te hiciera un favor al estar contigo. Cada una de esas actitudes que todos identificamos como dañina, o sea, la otra persona nos está dañando, podríamos decir que ya es una bandera roja. Ahora, es una bandera roja aún más si es que tú te das cuenta y se lo comunicas a la otra persona y no hace nada. O sea, no me interesa. Oye, lo que pasa es que a veces yo quiero hablar y de pronto tú te sigues con tu tema y no me haces caso. Ah, ok, pero te decía yo que tenía un problema en el trabajo. O sea, te estoy diciendo que no me estás prestando atención y tú sigues con tus cosas. Entonces, allí no estás siendo responsable efectivamente. Es una persona que no te está escuchando y no le interesa lo que a ti te duele. Entonces, si no le interesa lo que a ti te duele y es más, aún lo disfruta, es todavía una bandera roja, pues muchísimo más enorme. Claro. Y estos se originan en los apegos ansioso, evitativo y ambivalente, porque las personas con un apego ansioso están necesitando todo el tiempo una confirmación a que la otra pareja, bueno, la otra persona está ahí para ellas o para ellos. Todo el tiempo necesitan sentirse amados porque necesitan esa retroalimentación del exterior, porque no confían en sí mismos o en sí mismas y no pueden cubrir sus necesidades y responsabilizan a la otra persona de cómo se sienten. En el apego evitativo, pues también no es que sean responsables afectivamente porque pueden desaparecerse, son personas que se desvinculan afectivamente, son aquellas personas que, de hecho en consulta llegan a algunas personas que dicen que solo las buscan, tienen relaciones sexuales y se desaparecen porque son personas quizá con apego evitativo que se les dificulta entablar una relación de pareja íntima, una relación de pareja sana y prefieren desvincularse afectivamente para no sufrir. Es como un mecanismo de defensa. Sí, porque puede ser, la desvinculación puede ser como para no sufrir, incluso como para decir, pues ya conseguí lo que quería, pues ya no. O ella o él está como que queriendo algo que no, y en lugar de hablarlo y pues decir, terminamos en un acuerdo o puede proceder a otra cuestión, simplemente desaparecen, ¿no? Entonces creo que también ahí puede haber este tipo de irresponsabilidad, ¿no? Sí, y es en donde más se da la irresponsabilidad, sí, porque justo las personas ansiosas atraen a las personas con apego evitativo. Entonces, parece que están... el yin y el yang. Sí, Wow. sí, así están, y es muy fácil caer tanto en violencias y pues en esa irresponsabilidad, en esa poca capacidad de ser empático. Sí, porque incluso tienen un ciclo. Las personas ahorita que habló de cómo se atraen las ansiosas y las evitativas es que el ansioso, por ejemplo, ¿dónde estás? Dime que me quieres o no me quieres, ¿no? Todo el tiempo está como intentando obtener esta confirmación desde afuera de que es amado o amada. Entonces, el evitativo comienza a ahogarse. No, es demasiado, esta persona quiere estar demasiado cerca, necesito un tiempo.
no, pero ¿qué hice mal? ¿Yo qué hice? Entonces se aleja, la persona ansiosa sufre demasiado por el hecho de que el evitativo se fue y cuando empieza a superarlo, su duelo, pues ya está pasando, el evitativo dice, no, espérate, está muy callada, ¿no? Ahora está muy callada, a ver, hola, ¿no? Y ahí te llega el hola y dices, no, todo mi progreso ya se fue. Y regresan a este ciclo en el que piensan, no, mira, ahora sí ya va a cambiar. Pero no es cierto, no va a cambiar. Sencillamente vas a comenzar otra vez a agobiarlo hasta que te va a decir que necesita otra vez un espacio. Y eso es lo que va a estar pasando en un ciclo interminable que a veces no se dan cuenta que ocurre y ocurre a través del tiempo. Y Claro. pueden pasar años. Sí, sí, no, pues tengo mucho que hablar de eso, pero vamos con Dante. No Otra sé si- carta. Otra carta, Dante. Desde este campo teórico, reflexivo, se interroga mucho el tema de la salud, ¿no? De pensar las relaciones de pareja como tóxicas y asociadas con enfermedad, ¿no? Porque cuando se habla de una relación sana, por cómo funciona el lenguaje humano, la lógica del lenguaje humano, en automático está lo que el lado contrario, lo opuesto, ¿no? Sano, enfermo. Ujú, claro. ¿sí? Yin Entonces, Yang lo en dijo. automático, sin decirse, se está diciendo que mi relación es enferma, ¿no? Que ahí estaría la psicopatología, ¿sí? Desde el psicoanálisis se interroga mucho eso, lo de plantearlo de esa manera, entre sano y enfermo, porque lo sano y enfermo resta a lo sociocultural, Sí. ¿sí? Porque entonces dale el medicamento y ya, ¿no? Que se cure, ¿no? Un ejemplo es como en el siglo pasado, ¿no? Si supongamos a alguien que se gana, alguien en el estatus social de pobreza o pobreza extrema, supongamos ahí el delirio de que se saca la lotería, ¿no? Y cambia de estatuto, de posición económica, se vuelve rico, ¿no? La gente le va a aplaudir o lo va a envidiar, ¿no? Al contrario, si en el siglo pasado, si una persona heterosexual cambia de posición a homosexual, era muy común y recurrente, creo que todavía, ¿no? Se patologiza, Sí, claro. ¿sí? Entonces, veamos cómo lo sociocultural, cuando hay un cambio sociocultural, que más bien que se le supone sociocultural, no hay tanto problema. Sí, como en el caso o de sea, la como lotería, de que, ¿no? qué envidia, y de la buena o de la mala, ¿no? O qué chido, ¿no? Pásame Ahora tu me vas suerte y a demás. invitar. Pero no hay una patologización. Sí, claro. ¿Sí? Al contrario de, por ejemplo, la homosexualidad, Sí. ¿no? Que si hay un cambio de posición, que tienen que salir del closet, ¿no? Todo ese discurso que está dentro del campo machista, ¿no? Que todavía es hegemónico, ¿no? Entonces ese cambio, al atribuírselo a una cuestión sana enferma, pues entonces es patológico o anormal, ¿no? Sí, porque no es tan fácil como esa cuestión de, bueno, no sé, en el ejemplo que dieron del evitativo y del ansioso, que a lo mejor ellos mismos sepan que algo no está bien y empiezan como que a atenderse en ese sentido para tener esta responsabilidad con su relación afectiva y demás, pero no, el proceso no es tómate un chocho y ya, ¿no? O sea, es incluso digo, quienes hemos tomado ese tipo de terapias, es como que pensamos que nos va a solucionar la vida, pero no, tú tienes que ir y te dan como una espadita y a ver cómo peleas con él, ¿no? Sí. Pero peleas. Y entonces, es- en el psicoanálisis, en lugar de hablar de términos enfermos o sanos, se plantearía o apostaría por ética, Ya. ¿no? O sea, una posición ética, ¿no? Donde la pregunta en torno a tu deseo, en torno a cómo te quieres orientar, con qué ideas te quieres orientar, ¿no? Que no hay un modelo que predomine 100%, ¿no? Sí. Por decirlo así a grandes rasgos, el tradicional, anticuado, ¿no? Común, ¿no? Machista, etcétera, o el progresista, equidad de género, ¿no? O sea, no es que haya una persona 100%, ¿no? Con ese modelo, sino más bien hay un continuo conflicto entre estos dos modelos, ¿no? Y entonces que uno ya al estar advertido, advertida de ello, puede uno ya ir identificando, ¿no? Como que ese tipo de ideas las puede uno ir interrogando y preguntándonos desaprendiendo. cómo nos queremos orientar, ¿no? Claro. Y apostar a ello. Sí, sí, claro.
Pero sí es un proceso largo. De hecho, como todos estos logros no se ven ahí físicamente y no se pueden tocar, pues los usuarios incluso llegan a decir, bueno, es que hice un cambio así súper pequeño, pero cuando te explican es muchísimo. Es como, esta vez, en lugar de explotar en mi trabajo o cerrarme con mi pareja. o con mi pareja, esta vez pude explicar mi punto de vista de una manera responsable, de una manera asertiva, y el resultado fue completamente diferente. Lo explican así, para ellos es algo muy chiquito, pero para los terapeutas es algo enorme porque son redes neuronales que ya estaban funcionando de una manera automática. Quitas eso y reaccionas de una manera diferente. Entonces sí es un logro bastante, bueno, es muy, muy grande, que no se logra percibir de esa manera por el usuario, pero realmente pues es algo que cambia completamente el panorama de la situación o los problemas que se llegan a evitar por reaccionar de una manera diferente, bueno, más consciente. Incluso más deseable, ¿no? Con respecto, porque me llamó mucho la atención ahorita que hablabas esto de sano, insano, cuando hablamos de responsable o irresponsable, como poner ese tipo de términos, incluso hace que los problemas existan, ¿no? Ok, ahorita. El problema es que hace que de hecho los problemas existan, les ponemos un nombre. Por ejemplo, esto de ahorita hacen mucho este meme de Chems, este perrito, ¿no? De la ansiedad, en el que antes, por ejemplo, la ansiedad ahora se ve como que es la sal y la pimienta de todas las psicopatologías. Es decir, está presente. Lo primerito que haces es reaccionas emocionalmente poniéndote nervioso. Es como una cuestión casi automática. Pero antes simplemente es, no, pues tus nervios, ñañaras, no sé cómo, cada quien le pudiera decir de diferentes maneras, pero todos se hacían referencia exactamente a la ansiedad. Cuando la ansiedad se vuelve un tema popular, entonces todos descubrimos que la tenemos y que tenemos que aprender a gestionarla. Claro, entonces se problematiza, pero al mismo tiempo da la opción de tener algún tipo de solución. E incluso tal vez para no usar el sano, insano, es también incluso deseable o indeseable para la persona. Es decir, no podríamos decir que, bueno, o no sé desde qué perspectiva, tal vez desde la ética, como tú lo dices, controlar a mi pareja o no controlarla. Es decir, ¿es sano o es insano? O sea, podríamos calificarlo dentro de uno de ellos o simplemente es desde una cuestión ética, ¿cómo se siente? ¿Va acorde a valores universales ese acuerdo, ¿no? como la libertad? Esa comunicación, ¿no? Antes de saber si estoy haciendo bien con este control, primero tendría que existir este acuerdo con esa pareja. Digo, ya cuando el control es como de plano algo muy patológico, creo que ahí no habría cuestionamiento, pero bueno, no sé si ya... Sí, bueno, sería entonces determinar si es interés, o sea, son matices, como bien lo dices, para una persona podría ser algo tolerable, incluso deseable, pero para eso sí tiene que existir la comunicación, el reconocimiento de la existencia de un otro como otro. O sea, esta persona que no piensa exactamente igual que yo, no tiene que reaccionar exactamente igual que yo, no le tienen que gustar las mismas cosas que a mí, por lo tanto, tomar en cuenta su existencia, preguntarle, oye, por cierto, ¿esto te molesta de alguna manera? Claro. Pues sí, la verdad es que me hace sentir muy inseguro. Cuando por fin puedes expresar, que de hecho es una de las formas en que nosotros recomendamos en psicoterapia que las personas se comuniquen, es a través de la asertividad. Mencionar qué es aquello que les está molestando, qué es aquello que les está causando el sentimiento que tienen. Por ejemplo, estoy enojado, hacerte responsable de que me siento enojado. Eso no te hace un irresponsable, eso no te hace absolutamente nada. Solo te digo que yo estoy enojado por la acción que tú hiciste y te estoy pidiendo, por favor, que hagas esto en correspondencia. Si aún después de que te lo pido, obviamente tú puedes decir, no acepto, no hay trato, perfecto. Y también yo puedo decir, no hay trato. Pero eso es justamente el poder expresar de manera responsable, afectivamente a las personas, no es decir, ahora me voy a tener que aguantar todo, ¿no? O ahora voy a andar poniendo límites por todos lados, sino que más bien es tomando en cuenta que existen otras personas, comenzar a poner esos límites, pero de una manera respetuosa. Expresar tus derechos, o sea, el hecho de que cumplan con tus derechos sin pisotear los derechos de otros. Claro, eso es algo que también me ha hecho ruido, porque digo, en términos de derechos se habla mucho de equidad de género, ¿verdad? Pero jamás se habla como el del derecho a una salud mental sana propiciado por tu pareja, ¿no? En ese sentido.
No sé, vamos con la tercera carta, cuarta de Dante, respecto a lo No, que dijo... retomando todavía, Este- o tratando como de abonar un poquito a la idea de las relaciones, ¿no? Para tratar como de darle esta dimensión sociocultural. Por ejemplo, hay un documental que se llama El Imperio de los Insexos, que Ok. trata sobre Japón y las nuevas maneras que hay de vínculo, ¿no? Y entonces lo que plantea ahí es que ya a las personas no les interesa el sexo, lo genital, ¿no? El relación con el otro, ¿no? Lo sexual. Y entonces hay tiendas o hay lugares donde rentan gatitos, perritos para acariciar, ¿no? Y entonces ya es un negocio, ¿no? Entonces de repente sales estresado del trabajo, vas a ese lugar, rentas un perrito, un gatito, lo acaricias, estás un ratito, eso te da cierto placer, ¿no? Te da Pero cierta no es un placer satisfacción. sexual. Podemos decir un placer no en el ¿Afectivo? aspecto coito, Ajá. ¿sí? No, Sino, pero afectivo. sí en la cuestión de erotización, Ok, sí. ¿sí? O sea, es diferente, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Comer, por ejemplo, nos da placer. Sí, claro. A veces, otras veces da displacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Como de este placer afectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Nombrándolo con estos temas. Que te hagan piojito o hacer piojito. por Ajá, así. como esta cuestión de mostrar cariño, Claro, ¿no? sí. Etcétera. Que también hay lugares donde rentan para la masturbación, Ok. ¿no? Y entonces, pues, Japón, ¿no? La tecnología ahí, pues hay mucha oferta cultural ahí de tecnología respecto a la masturbación, o que hay karaokes para que vayas a cantar tú solito, ¿no? Y ahí te echas tus rolas, ¿no? O sea, es algo interesante el fenómeno, ¿no? Sí. Pero no se patologiza. Claro. ¿No? Sí. No es como en Occidente, que Occidente diría, no, o sea, lo normal es niño con niña, hombre con mujer, dentro de la tradición esta machista, ¿no? Ok. Lo que todavía tiene predominancia en la manera de pensar, ¿no? Entonces ahí está condicionado socioculturalmente, ¿no? Ok. Que se está ya llevando a cabo ese tipo de vínculos con el otro, donde ya lo genital ya no les interesa, no les interesa el vínculo con el otro, y están en lo autoerótico, la masturbación, y están en la cuestión de los gatitos y perritos, que eso en Occidente ya lo tenemos también, ¿no? Esto de que las personas quieran, en lugar de tener hijos, quieren tener perros, ¿no? Y les dicen perrijos, ¿no? O a los michis, ¿no? Sí. Entonces ya los tienen y que les compran ropa, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya en Occidente tenemos. Otro ejemplo que hay es otro documental de Suecia, ¿no? Que se llama La teoría sueca del amor. ¿No? Se los recomiendo, no los voy ahorita a platicar, pero así voy a tomar una partecita donde, por ejemplo, muchas mujeres ya no les interesa la relación con un hombre, ¿no? O formar una familia con un hombre. Entonces, sí les interesa ser mamá y entonces hay empresas donde venden la inseminación artificial, ¿no? Entonces te mandan el catálogo, ¿no? Tú revisas y dices, pues este me gustó, ¿no? Entonces te mandan la jeringa, ¿no? Para que te hagas la inseminación y ya te pasas todo el proceso. ¿Sí? Pero ya no hay el interés del vínculo con el otro. Sí, claro. Y no es que esté patologizado. ¿Sí? Entonces ahí está como para ir ubicando o teniendo coordenadas socioculturales, ¿no? Porque para el término de lo normal o lo patológico, creyendo que eso es la verdad o que así debería de ser, entonces eso sería anormal. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Incluso Está muy podríamos interesante. pensar que en nuestra sociedad el estar solo ni siquiera parece una opción. Ahora que lo estás diciendo, si nosotros decimos, no, pues yo no me quiero casar, ni quiero tener parejas, ni nada por el estilo, si no quiero ser responsable ni responsable efectivamente con nadie, se puede hasta patologizar, ¿no? Es decir, hay algo malo con esta persona Y quizás porque no. no quiere tener, ¿no? Exacto. No, claro. Es una Sí. realidad bastante particular y según el lugar en el que estemos viendo, podríamos decir que algo se puede o no se puede, ¿no? Cuestiones que aquí consideramos violencia, en otros países pueden ser ejecutados con plena libertad, ¿no? Claro. Lugares en los que ciertas conductas, comportamientos, preferencias son castigados con la muerte o con otro tipo de castigos. Entonces sí es diferente, pero también me gustó algo de lo que estuvo diciendo Dante, que tiene que ver con esta como necesidad que tenemos pues, de la caricia, ¿no? He alguna vez leído sobre la caricia negativa y positiva. Es decir, todos necesitamos la caricia de las personas, pero a veces ya no importa si es positiva o negativa. Es decir, positiva es que me halaguen, ¿no? Pero mi mamá no me hace caso para nada, entonces que me insulte ya, bueno, es ganancia, porque lo peor sería la indiferencia. Sí. Entonces, eso también a veces nos pasa con la pareja. Lo aprendemos en la infancia y luego lo llevamos a la pareja, que estamos buscando y, oye, es que pues si no me vas a querer, pues me vas a odiar, pero vas a sentir algo por mí, menos la indiferencia.
Entonces, les hago a mis usuarios muchas veces una metáfora. Le digo, imagínate que tú vas en el desierto, llevas 3 días caminando sin una gota de agua. De pronto te encuentras un charco de lodo. ¿Qué haces? Dice, pues me lo tomo. Pues sí. Entonces, eso es más o menos también lo que nos pasa. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos de esta caricia positiva desde que nacemos, que mamá nos cargue, nos proteja, si no nos morimos. Somos completamente dependientes del otro, del cuidado del otro. Cuando vamos creciendo, lo seguimos necesitando, pero a veces ya no nos lo dan tan fácilmente. Somos adolescentes, ya no lo abraces porque algo malo puede pasar, ¿no? Entonces, empiezan a alejarse de nosotros y solo a través de la pareja volvemos a obtener este tipo de caricia positiva. Necesitamos esta caricia y la buscamos todo el tiempo y a veces somos capaces de aceptar la caricia negativa por esta necesidad de caricia. Es decir, reconocer que tendemos a vincularnos con otras personas porque nos sentimos atraídos, sea porque nos educaron a que tiene que ser que estemos con otra persona forzosamente, porque incluso evolutivamente para un ser humano, pensemos en la sabana africana, hace muchísimo tiempo, estar solito podía ser la diferencia entre vivir o morir. Claro. Entonces tenemos miedo de estar solos, pero también que sepan que es una opción y que también tienen que aprender a autoconocerse, quererse, valorarse, respetarse, para que el hecho de que no estar solos no sea la razón por la que terminen estando en pareja y aceptando cualquier tipo de caricia y de amor. Sí, en ese sentido hay mucha filosofía y mucho más de qué hablar. Chicos, se nos acabó el tiempo, la verdad sí da para más el tema, pero bueno, yo les agradezco que hayan aceptado la invitación. La verdad sí nos llevamos aquí al menos 3 cartas, muchas aportaciones y unos documentales, ¿no? Y pues nada, chicos, agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros. Esto fue todo por hoy. Yo soy Ángel Cabrera y esto fue Hilo Negro. Hasta la próxima.